Y tras la creación del distrito de la Llerada de los Palos por parte del Estado peruano, el gobierno de Chile se negó a reconocer este distrito y habría desplegado sus tropas en la frontera con Perú. La histórica disputa fronteriza con Chile ha vuelto a revivir. Las alarmas de una posible invasión de territorio de soldados peruanos en el hito número 1 ha desencadenado que el gobierno chileno haya llamado a consulta a su embajador en Lima y enviado 2 notas de protesta al gobierno peruano. Inmediatamente la Cancillería peruana negó tal afirmación y todo ello tras la emisión de una fotografía de unos soldados peruanos en el límite del hito 1. El canciller chileno Heraldo Muñoz, muy aparte de levantar su voz de protesta, denunció sobre la reciente creación del distrito tacneño La Llerada Los Palos, que parte desde el punto Concordia, punto de inicio de la frontera terrestre con el país sureño. Tras la protesta de Chile y luego de no reconocer el Tratado de Limitación y Demarcación, las Fuerzas Armadas chilenas han movilizado sus tropas y ello ha causado tensión en la frontera. Chile ha salido a subrayar que se trata de las maniobras de la Operación Huracán, que por casualidad se está ejecutando en territorio que se surcó a Perú y Bolivia durante la Guerra del Pacífico. Con esto se confirmaría la incomodidad del gobierno mapocho, quien en vez de poner paños fríos a una supuesta amigable, que no están dispuestos a reconocer ningún tratado. Desempeñen a futuro las Fuerzas Armadas del Perú sea un rol de justamente atención de todo tipo de emergencias, porque son los cuerpos, tienen cuerpos especializados, saben de logística, están con autoridad vertical, etcétera. Y en vez de gastarnos miles de millones de dólares en submarinos, en tanques, en misiles, en aviones, etcétera, deberíamos de invertirlos en equipar a esas Fuerzas Armadas para atender cada vez mejor y más rápidamente emergencias. Por ejemplo, en esto. Señores, hemos llegado al fin de un capítulo que no se había cerrado. Debemos sí tener una política de reducción de compra de armas transparente y supervisada por cada uno de los dos y con Ecuador además, que está dispuesto. Ayer tuve ocasión de conversar con el presidente Correa, hablé con él a La Habana y le planteé nuevamente el tema, le dije, levanta tú la bandera que el Perú levantó el año 2009-2010. No una declaración de reducción de armas, sino una supervisión, para que no tengamos desconfianza. Si estos temas están cerrados, tenemos mucho más dinero para hacer obras en favor del empleo. Se reflexione también en la doctrina de defensa nacional, las doctrinas tradicionales de defensa, pareciera que lo hubieran hecho los vendedores de armas, porque la doctrina de disuasión militar está sobre la base de quién compra el avión más nuevo y más caro, quién compra el tanque más nuevo y más caro, ¿no? Entonces, obviamente, si un ejército latinoamericano se embarca en esas doctrinas tradicionales, hechas al parecer por los vendedores de armas, eso generaría pues un desbalance en el presupuesto que debe tener un Estado en lo que es el desarrollo social, los problemas que requiere la población en saneamiento, electrificación, educación, salud, frente al gasto militar. Es así que nosotros creemos que debe repensarse y debe establecerse una nueva doctrina de defensa nacional, más autóctona, más nacional. Hay que nacionalizar nuestra doctrina de defensa en base a nuestras condiciones materiales de existencia. Con lo que tenemos nos defendemos. Es que vamos a tener tensión, pero que los chilenos tienen la garantía de la paz. No va a haber conflicto. Y no va a haber conflicto, no por solo la buena voluntad de las partes, porque al tener nosotros una estrategia defensiva, es decir, dicho en buen chileno, no reivindicamos un metro cuadrado de nadie de nuestros vecinos, nuestra capacidad disuasiva es para evitar que alguien se tiente
y sea agresivo con nosotros. Por las condiciones de los últimos 15 años, que se toma una decisión política relevante de modernizar las Fuerzas Armadas de Chile y dejarlas en un nivel de disuasivo potente, pero no agresivo, que es la condición para tener fuerza, te genera una garantía. Por lo menos yo estoy convencido. Perdón. Y no estamos perdiendo eventualmente una tremenda cantidad de soberanía con ese poder disuasivo militar y con todos estos consensos. Lo que pasa es que tienes razón. El poder disuasivo, la cosa complementaria. No va a entrar en los tanques peruanos. Sí, pero claro, se van a quedar con mar chileno, podría darse el caso. Sí, claro. Entonces, pero si ¿para qué van? Si pueden meter el caballo Troya, pues, ya lo tienen adentro. Tienes ese punto. Pero lo que yo quiero reivindicar es que es re importante en un país tener garantía de paz. Porque pero la historia. Con el precio que se paga. Sí, también. cuidado, sí. Se está entregando Cuidado, el territorio. también la historia nos enseña. Cuando éramos débiles militarmente, 74-75, con Pinochet en la moneda, Perú estuvo a punto de atacarnos. Velasco Alvarado, el dictador peruano, lo que no tuvo fue el acuerdo del alto mando. Pero la frontera chilena fue caliente, Arica. No solo eso, sino que el ejército chileno, que está para variar, estábamos aislados en todo el mundo, porque teníamos el régimen militar, que no tenía precisamente aliado en ninguna parte. Perú también estaba en dictadura, pero por alguna razón, en la dictadura chilena siempre fue un simbolismo muy fuerte. Sí, claro. Y por lo tanto, muchos países a nosotros nos hacían asco y a los otros dictadores no. Pero como sea, Arica era la ciudad frontera de Chile. Arica era mucho más que Tacna. Arica era la modernidad. Pero los militares chilenos piensan que Arica no va a ser defendible frente a la ofensiva peruana y retiran la línea más allá de la quebrada de Camarones y se depositan en Iquique. Y la razón, porque la SOFRI está en Iquique, los asentamientos de nuestras Fuerzas Armadas están en Iquique, es porque de alguna manera se dejó abandonado Arica. Porque en esa época se pensaba que no era defendible. El problema está que después de eso se siguió abandonado, pues. O sea, estamos en una vulnerabilidad